Hola, bienvenidos a este espacio de repaso y a un nuevo episodio de Medicina en Foco, una charla pensando para ustedes que están arrancando el primer cuatrimestre de la UNPAS. Hoy vamos a viajar al Buenos Aires de 1800 para hablar de un tema que cruza la medicina, la religión y el poder. La Real Cédula de 1804. Imagine esto, un mundo sin asepsia, sin anestesia, donde el parto era el momento más temido por las mujeres. Morir en el parto era una posibilidad real y cotidiana. Hoy vamos a analizar el texto de Pablo Cohen y ver cómo explica la corona española, cómo ella intentó regular la muerte y el nacimiento. Atentos que eso entra en el parcial. ¿Cómo mirar la historia de una forma epistemología? Antes de ir a los bisturíes, hablemos de cómo Cohen analiza el tema. Esto es clave para preguntas teóricas. Vamos a hablar sobre historia sociocultural de la enfermedad. No estudia solo la técnica médica, sino cómo la sociedad vivía la enfermedad. Cuerpos como construcción social. El cuerpo no es solo biología. La sociedad decide qué valor tiene la vida de una mujer o de un recién nacido. Perspectiva de género. Cohen señala que vivíamos en una sociedad patriarcal. El cuerpo de la mujer era valorado por su reproducción y desechado cuando fallaba. Dato clave. La cesárea en esa época no era para salvar la madre, era para intentar salvar al feto cuando la madre ya estaba muerta. Hitos y personajes, el arte de partear. Hablemos de nombres. En el siglo XVIII la obstetricia empieza a nacer como especialidad. Anoten a Hendrik van Deventer, el primero a estudiar en serio la anatomía de la pelvis. Aparecen los forceps de Chamberlain y Palfin, pero eran polémicos. Algunos médicos los llamaban de instrumentos de muerte, porque si se usaban mal, terminaban al infanticidio. En Buenos Aires la situación era precaria. Teníamos el Hospital de Mujeres, Nuestra Señora de los Remedios, pero era insuficiente. Un nombre fundamental para la UNPAS, Austin Eusebio Fabre, el primer profesor de obstetricia en Buenos Aires en 1800. ¿Y quiénes atendían los partos? Las comadronas y parteras. La élite las miraba con desprecio, llamándolas de mulatas analfabetas, pero en el pueblo confiaba en ellas. En esa época, el protomedicato, el organismo que controlaba la medicina, trataba de vigilarlas, pero el saber popular seguía mandando en los ranchos porteños. La Real Cédula de 1804 y la salvación espiritual. Ahora sí, el corazón del texto. La cédula de 1804, esta ley llegó a Buenos Aires en 1806 y estaba inspirada en la embriología sagrada del cura Canjiamila, que ordenaba esta ley que si una mujer embarazada moría, era obligatorio hacerle una cesárea inmediata para sacar al niño. El objetivo no era médico, era religioso. Había que bautizar a la criatura para salvar su alma. Sin bautismo, según la iglesia, no había cielo. ¿Quién debía operarla? Un cirujano, pero si no había uno, lo tenía que hacer cualquiera. Uno sangrador, una comadrona, hasta un vecino. La técnica era brutalmente simple. Un corte con navaja o cuchillo, abrir la matriz y sacar al feto. No hacían falta suturas porque, bueno, la madre ya estaba muerta. Ojo con ese problema.
El gran temor de la época era la muerte aparente. No había electrocardiógrafos. La cédula decía que había que estimular a la mujer con alfileres o quemarla con sales para ver si reaccionaba. Si no despertaba, se operaba. Imagínese el riesgo de operar a alguien que solo estaba desmayado. De la religión a la biopolítica. Hacia el final del siglo XVIII algo cambia. La corona ya no solo quiere salvar almas, ahora quiere población. Un país grande necesita de gente sana para trabajar y para la guerra. Entonces, la vida del feto empieza a verse como un bien del Estado. Eso es lo que llamamos el paso a la biopolítica. El Estado interviniendo en la vida biológica de la gente para asegurar la riqueza de la nación. Conclusión y tips para el examen. Para cerrar, recuerden de estos 3 puntos para rendir con excelencia. La cesárea de 1804 era post-mortem y buscaba el bautismo, salvación espiritual. Había una tensión constante entre el saber médico ilustrado, Fabre y Argerich, y el saber popular de las comadronas. La medicina, la religión y la ley estaban totalmente mezcladas. Bueno, eso es todo por hoy. Estudien mucho, confíen en lo que saben y nos escuchamos en el próximo repaso.